Buenas noches con todos. Bueno, por premura del tiempo y vamos a tener que ya arrancar la clase. Igual los alumnos que se sigan conectando para que se igualen. Hoy vamos a terminar de ver la clase anterior que vimos sobre la propiedad intelectual. Y también vamos a ver todo lo que es el tema del derecho societario. Entonces, empecemos con la propiedad intelectual. Les voy a compartir la presentación para ir siguiendo. Ya, dentro de las leyes de propiedad intelectual tenemos la ley de derecho de autor, que tiene el objetivo de promover la creatividad y la innovación, para la cual conceden a los autores una serie de derechos exclusivos sobre sus obras, tanto de carácter económico como personal o moral. Al mismo tiempo, la legislación de derecho de autor busca también promover los beneficios sociales derivados del libre flujo de información y de conocimiento, con el objetivo de tener un equilibrio entre lo que habíamos mencionado de la información y del conocimiento. Los derechos de autor no tienen un carácter absoluto, sino que están sometidos a una serie de límites cuya justificación se encuentra tanto en la gestación, en la producción y en la transmisión de las obras que realicen, sus autores. Ahora, dentro de la propiedad intelectual nosotros tenemos algunos organismos, como el SENADI, que es el que supervisa la protección de los derechos intelectuales. Ya, el SENADI, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es el ente estatal que regula y controla la aplicación del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Antes era conocido como el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el IEPI, pero mediante un decreto ejecutivo, el número 356, presentado el 5 de abril del 2008, su estructura interna y su nombre cambió. Entonces ahora es el SENADI. Una vez que el decreto fue publicado en el registro oficial, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es el SENACIT, realizó las acciones y reformas presupuestarias para que el SENADI funcione como subsecretaría general. Con relación a su organización de entidades, el SENADI está representado legal, judicial y extrajudicial por el director general, mientras que por otra parte se encuentra el órgano colegiado de derechos intelectuales, que contará con 6 miembros, los cuales se encargarán de solucionar todos los temas administrativos. Posee la siguiente organización interna. Aquí, por ejemplo, cada departamento tiene una función diferente, entonces está constituido por la dirección general, por otro departamento que son derechos de autor y derechos conexos, otro que es de propiedad intelectual, otro de obtenciones vegetales y conocimientos tradicionales, otro departamento de gestión y promoción de los derechos intelectuales y otro que es el órgano colegiado de derechos intelectuales. Entonces, antes de la creación del IEPI, existían diferentes estamentos gubernamentales en Ecuador con áreas especializadas que administraban los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, el derecho de autor estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. La propiedad industrial se regulaba en el Ministerio de Industrias y las obtenciones
vegetales se regían en el Ministerio de Agricultura. Ahora, como término en sí, esto es muy importante que lo anoten, lo subrayen. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual otorga al autor, al creador e innovador el derecho de ser reconocido como titular de su creación e invento y por consiguiente ser beneficiario del mismo. Es decir, si una persona ya tiene la propiedad intelectual de algo, ya lo saca, o sea, esto no se puede utilizar por nadie más, ya que él es el autor y el creador de esta invención. Los estados son los responsables de garantizar una legislación clara para precautelar este bien común. En el Ecuador, el SENADI es el organismo que se encarga de proteger, fomentar y divulgar el buen uso de la propiedad intelectual, desde el enfoque de las diferentes áreas, ¿no es cierto? Que tenemos la propiedad industrial, el derecho de autor y las obtenciones vegetales. La propiedad industrial se refiere a la protección que tiene toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, signos distintivos. En estos signos pueden ser letras, números, o sea, puede ser alfanumérico, lemas comerciales, eslogans, colores y otros elementos relacionados en el mercado, dentro de la industria o del comercio. La patente. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Es decir, una patente es un derecho que tiene un producto o un proceso que ofrece una manera diferente de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para obtener una patente hay que presentar una solicitud en la que se divulgue públicamente la información técnica acerca del producto, acerca del servicio, acerca de los procesos que maneja. El titular de la patente puede autorizar o conceder una licencia a terceros para que utilicen su invención de conformidad con unas condiciones mutuamente convenidas. El titular puede asimismo conceder el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá así en el nuevo titular de la patente. Cuando vence la patente, finaliza la protección conferida y la invención pasa al dominio público. Es decir, la invención se puede explotar comercialmente sin infringir la patente. La protección por patente se concede por un periodo limitado que suele ser de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La marca registrada. Una marca es un signo que distingue de un servicio o producto, ¿no es cierto?, de otros de su misma clase. Puede estar representado por una palabra, por un número, por un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, una textura o la combinación de todos estos. Y la protección de la marca tiene una duración de 10 años y siendo renovable indefinidamente. Esto es aquí en el Ecuador, ¿no? La renovación se la puede realizar entre los 6 meses antes y los 6 meses después de la fecha de vencimiento. Ahora, claro, acá también tenemos un tema de la piratería. Este término piratería se refiere a la propiedad intelectual, pero que se la utiliza de forma ilícita para la reproducción, es decir, aquí se hacen copias y se distribuye, ya sea de obras, ya sea de productos, sea de servicios, etc. Estos ejemplares se generan sin obtener la debida autorización en el Ecuador o en el país de origen que sea, ¿no? Aquí lo que se está haciendo es infringir los derechos de autor o derechos conexos en el país al que finalmente lleguen estos ejemplares y en los que se distribuyan.
La piratería es un objeto de sanción, especialmente cuando se realiza a escala comercial o con propósitos comerciales, pues ya que afecta la retribución o el margen por el uso ilegítimo de las obras. Bueno, dentro de la piratería, nuestro país es parte de diferentes instrumentos internacionales vinculados sobre la propiedad intelectual. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un convenio de Berna y el mismo que protege las obras literarias y artísticas y comprenden las diferentes producciones, no solo literarias, sino también científicas y artísticas, o cualquier forma de expresión, ya sea libros, folletos, revistas, papers y otros escritos, ya sean físicos o de manera digital. Otro convenio es el que tenemos de la Convención de Roma, que fue suscrito en el año 1962 y protege a artistas, intérpretes o ejecutantes. También tenemos el convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas. Esto fue suscrito en 1971 y tiene como objetivo la protección de los productores de fonogramas. Ahora el plagio. El término plagio se refiere a copiar, ¿ya? A copiar obras ajenas dándolas como propias. Desde el punto de vista legal, es una infracción al derecho de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la que se incurre cuando se representa una obra ajena como propia. ¿Cuándo cometemos plagio? Lo hacemos si utilizamos la palabra de otro sin indicarlo en forma de cita en el texto o citar la fuente en la lista de referencias bibliográficas. Es decir, si es que nosotros no ponemos comillas y no citamos la fuente de la cual hemos tomado ese texto. Al presentar las ideas originales de otro de manera modificada sin la citación de la fuente, al falsificar las palabras o las ideas de otros, al citar incorrectamente una fuente de información y al simular ser el dueño del trabajo de otra persona. Hasta aquí en cuanto al tema de propiedad intelectual. Ahora vamos a ver el siguiente tema de la clase. Vamos a hablar sobre el derecho societario o derecho corporativo. Un segundo hasta que les comparta la información. Ya, a ver. El derecho societario o derecho corporativo es la rama del derecho privado que se ocupa del derecho empresarial social y se refiere a las ramas del derecho que guardan relación con la creación de sociedades y contratos asociativos. Dentro de estas se encuentran todo lo referente a la constitución de sociedades, la introducción al registro mercantil, los libros de comerciantes, acciones, capitalizaciones, conflictos de interés, grupos empresariales, gobierno corporativo, transformación, conflictos entre accionistas, socios minoritarios, etc. Esta rama del derecho establece las diferentes órdenes jurídicas a las que deben apegarse todas las sociedades mercantiles, siendo la parte en el derecho mercantil que define las sociedades como personas jurídicas creadas con el fin de realizar actos de comercio o cualquier actividad sujeta a este conjunto de normas. En conclusión, podemos decir que el derecho societario es un conjunto de normas que se aplican a las agrupaciones de personas que mediante contratos crean sociedades para comenzar actividades económicas con el objetivo de lucrar, de generar una ganancia y que pueden estar en diversas partes. ¿Cuáles son las características del derecho societario? Primero,
Es la rama del derecho privado que se ocupa del derecho empresarial social, que se refiere a las ramas del derecho que guardan la relación entre sociedades y contratos asociativos. Dentro del derecho societario se encuentra todo lo referente a la constitución de sociedades. Esto, por ejemplo, esto es un resumen de lo que habíamos visto en la anterior diapositiva. Entonces, aquí es importante que lo tomen en cuenta para su prueba. Otras de las características del derecho societario son que establece las diferentes órdenes jurídicas a las que se deben apegar todas las sociedades mercantiles. El derecho mercantil define las sociedades como personas jurídicas creadas con el fin de realizar actos de comercio o cualquier actividad, pero que esté apegada al conjunto de normas legales. El derecho societario aplica a las agrupaciones de personas que mediante contratos crean sociedades para actividades económicas con el fin de lucro. ¿Cuál es la importancia del derecho societario en el país? Está sustentado dentro de la parte jurídica sobre la estructura de un sistema económico de un país. Cada una de sus normas, bases y principios forman parte de las diferentes sociedades mercantiles necesarias para el desarrollo de los mercados, el emprendimiento y las fuentes de empleo, creando así negocios y conjuntos de relaciones económicas que determinan los indicadores de bienestar y el progreso de una nación. Por ejemplo, aquí también podemos ver el índice de calidad de vida de las personas. Por esta razón son importantes estos diferentes tipos de sociedades mercantiles. Ahora, personas y actos de comercio. Los actos de comercio pueden ser realizados, como sabemos, ¿no es cierto?, por personas jurídicas, es decir, yo, Andrea Reynoso, realizo una actividad económica con Pepito Pérez, o con personas jurídicas, puede ser entre empresas, ¿no es cierto? En el primer caso, las personas naturales que hacen del comercio su profesión habitual deben cumplir los requisitos que señala el Código de Comercio y obtener su correspondiente matrícula comerciantes en el cantón al que corresponda. Personas y actos del comercio. El Código de Comercio, siguiendo la corriente subjetivista, señala que el contrato es mercantil desde el momento que se celebra con un comerciante matriculado. También las personas jurídicas pueden ejecutar actos de comercio, para lo cual deben estar constituidas como compañías o sociedades anónimas. Hay una ley que reservada exclusivamente para ciertas personas jurídicas que cumplen requisitos específicos en la práctica de algunas actividades comerciales, por ejemplo. Es decir, que nosotros tenemos leyes que aplican solo a estas actividades, leyes comerciales dentro de banca, de seguros y reaseguros, arrendamiento mercantil, intermediación de valores. El Código Civil define a la sociedad o compañía como el contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común. Por ejemplo, puede ser dinero, puede ser bienes, puede ser propiedad intelectual, puede ser servicios, industrias o trabajos que vienen a ser servicios también, con el fin de dividirse entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta de sus miembros individualmente considerados. De este concepto se desprende que las sociedades tienen los siguientes elementos, que son el elemento personal, que consiste en la pluralidad de personas que unen sus esfuerzos con el fin de construir la sociedad. En general, se requiere por lo menos de 2 personas para crear una sociedad o compañía.
en el Ecuador no se acepta la doctrina institucionalista que da lugar a la fundación de compañías unipersonales, eso no hay acá. El siguiente elemento es el patrimonial, que consiste en el conjunto de bienes que se aportan para constituir el capital social y de trabajo dentro de la entidad conformada. Este elemento puede ser dinero, bienes muebles o inmuebles, créditos personales a favor de los socios que intervienen, bienes inmateriales o propiedad intelectual tales como marcas, patentes, know-how, entre otros. Dentro del régimen legal aplicable, las compañías de carácter comercial se rigen principalmente por las disposiciones de la ley de compañías. Ojo, esto es súper importante, pero supletoriamente a esto también interviene el Código de Comercio y el Código Civil. Además, deben de regirse a las normas de las partes contratantes, es decir, a las que han formado dentro de la compañía y lo que se ha acordado y estipulado. Bueno, ahora vamos a ver un video para reforzar todo este tema. Un segundo. Profe, no se escucha. ¿No le escuchan? Hagamos una cosa. Ayer me dijeron que tampoco le escuchaba. Sí, ya les voy a mandar el link, chicos. El link. Ajá. Ya, un segundo. Gracias. No, es en Zoom. Ahí les envié al chat. Revísenle. Ya, profe, sí, gracias. Ya lo veo. Ya, chévere. Claro que son las Webex. Tienes que compartir con ellos. Pero no. Pero no he tenido ese problema, verás. No sé. Profe, ¿Sí? el link es el de ayer, de la libertad de expresión. Ah, el link. Espérame entonces un segundo. Ya, gracias. Ahí ya te compartí, chequeale. Ya, ahí sí, gracias. Ya.
¿Ah? Tengo un alumno ahorita. Echada, rey. A ver, ahora vamos a ver un video solo para refrescar lo que son los tipos de empresas. Entonces, igual ya te comparto ahorita el link del video. Gracias. Sí. Ya, avísame si es que lo puedes ver. Sí, profe, ya lo veo. Ya, chévere.
Listo, profe. Sí, ya justo terminamos iguales entonces el video. Un segundo para la siguiente presentación. Vamos a ver el capital constituido en las compañías. Por cierto, las actividades ya están subidas, los deberes ya están subidos. Yo les pedí a la coordinadora que les cambie igual de fechas. Sí, profe, yo ya revisé, solo que hay una novedad que creo que no se ha fijado. Mañana ya tenemos la prueba y todavía está largo todavía como que el estudio. No sé si la prueba nos puede ayudar cambiando también. Déjame igual escribirle a la coordinadora para que les cambie la prueba, porque eso no me fijé que había estado ya para mañana. Sí, justo yo nos estaba revisando y claro, los deberes están como para el 12 de junio. O sea, está chévere, tenemos 10, 12 días, pero ya la prueba mañana. Y todavía nos falta como 3 capítulos. A ver, sí, yo le voy a escribir hoy igual la coordinadora, pero me imagino que eso ya le deben cambiar mañana. Ya, chévere, gracias, profe. Ya. A ver. Profe, perdón, ¿sí? Y con usted sería, o sea, supuestamente la plataforma está que hoy es el último día, pero todavía falta materia. Claro, déjeme igual hablar con la coordinación para ver, porque yo ahorita, por ejemplo, ahorita veríamos, me falta un poco de la unidad 4, de hecho, toda la unidad 4 me falta. Porque ahorita seguimos en la unidad 3. Ajá. Este que abrió dice 4.3. A ver. Sí, en efecto, me falta la unidad 4. Por ejemplo, ahorita me falta lo que es tipo de administración en las compañías, ver un video y con eso cerraríamos. Yo espero a hoy cerrar todo. Sin embargo, hay una clase que yo no pude darles. Entonces, sí, yo quisiera que me den otra clase más para poder, en todo caso, hacer una revisión de todo. Sí. Gracias, pero igual ahí estamos pendientes. Porque, por ejemplo, de los deberes no está notificado. Yo ya hoy me metí y apareció. Pero si van a activar a una clase adicional, que sí nos manden un correo para estar pendientes. Ya, yo le voy a pedir todo eso, que sería que les cambien el día del examen, ¿no es cierto? Que es mañana. Lo otro, la siguiente clase que vamos a tener y eso que les notifiquen por correo. Sí, gracias, profe, muy amable. Ya, chévere. A ver. Ya, bueno, dentro de las ventajas de conocer la operatividad de una empresa, es que uno se puede anticipar a los retos que se presentan tras la creación de la empresa, realizar una investigación de mercado, pero que sea objetiva, ¿no es cierto? Aquí analizamos, por ejemplo, cuál es el macroentorno de la empresa y el microentorno. Conocer los requisitos al analizar la formalización, así como poder beneficiarse del apoyo del gobierno según la actividad que se realizará. Es decir, depende qué actividad voy a realizar, qué actividad comercial, y a su vez eso unir a qué beneficios tiene el gobierno para que yo pueda realizar esa actividad. De pronto, si, no sé, hacemos una actividad de artesanías, el gobierno acá subsidia algo de eso por ser un tema de artesanías. Ahora, la clasificación según el origen del capital. Según la procedencia u origen del capital y del carácter a quien se dirijan sus actividades, las empresas pueden clasificarse por públicas y por privadas, ¿no es cierto? Acá en públicas tenemos todos los que son los ministerios y las empresas privadas, pues todas las que no pertenecen al Estado y que son con fondos creados con fondos privados y con fines de lucro. Las públicas. La propiedad del capital está en manos privadas. Están regidas por empresarios. Aquí está mal esta presentación porque, por ejemplo, esto se refiere a entidades privadas, ¿ya?
porque el capital está en manos privadas, están regidas por empresarios particulares. La empresa privada también debe cumplir con obligaciones estatales. Sin embargo, el capital de inversión no procede de fuentes públicas y las decisiones que toman los emprendedores no están condicionadas por un agente externo. Ojo que esto es en la empresa privada, no pública, como está aquí en la presentación. En este tipo de empresas, la procedencia del capital es de fondos versus la empresa pública, que es de fondos estatales. Su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Las empresas públicas pueden clasificarse en centralizadas o descentralizadas. Entonces, para resumir esta diapositiva, por ejemplo, en las empresas privadas, el capital es de origen privado, ¿no es cierto? A la vez, tienen que regir algunas obligaciones estatales, sin embargo, todo el tema de decisiones ya internas, eso es responsabilidad de las empresas. Además que aquí se genera un tema de lucro, de ganancia, porque ese es el objetivo de una empresa. Ahora, por el contrario, en las empresas públicas, el capital procede de fondos estatales, no generan ninguna utilidad, sino que más bien es de carácter social, ¿no es cierto?, de ayuda y beneficio para la sociedad ecuatoriana en este caso, y se puede clasificar en empresas centralizadas y descentralizadas. En el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, se puede ser nacional, provincial o municipal. En este caso, el Estado destina recursos económicos a dichas empresas con un fin social, puesto que dichos proyectos cubren necesidades importantes. Estas empresas ofrecen servicios públicos, por lo que el criterio del beneficio económico no es el prioritario para este tipo de empresas, que tiene un valor más social. La motivación principal de las empresas públicas es la construcción del bien común por medio de entidades que tienen un carácter social. La influencia del sector público es evidente en campos como la salud, educación, el medio ambiente. Las empresas privadas. Son las empresas que para su constitución la procedencia del capital proviene de inversionistas privados, ya sean nacionales o extranjeros. Y su finalidad, como yo les decía, es 100% lucrativa, es crear ganancias, porque nunca, jamás una empresa se crea para generar pérdidas. La empresa privada la podemos clasificar en nacionales, transnacionales y extranjeras. Las nacionales es cuando el capital proviene de manera nacional o local. Los inversionistas son 100% del país. Un ejemplo de esto es la Cervecería Nacional. Ahora, las extranjeras es cuando el capital que conforma el patrimonio de las empresas es de inversionistas extranjeros. Un ejemplo es Repsol, Agip Oil, Latam Airlines. Las transnacionales, cuando el capital es de origen extranjero y las utilidades o excedentes del capital se reinvierten en los países de origen. Por ejemplo, General Motors, Pronaca, Movistar. Las mixtas son las empresas cuya formación de patrimonio proyecta procedencia de capital del Estado y de particulares. En estas existe la cooperación del Estado y los particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es el que el Estado tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la empresa. Es el tipo de empresa en que la propiedad del capital es compartida entre el Estado y los particulares. Es común encontrar en muchos países a las empresas de servicios públicos, ya sea transporte, electricidad, correos, etc. O la empresa eléctrica mismo, que es una empresa mixta. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto de tipos de empresas que existen. Ahora vamos a ver el tipo de administración en las compañías.
A ver. Dentro de las ventajas de conocer, un segundito, esta no es la presentación. Ya, dentro de los aspectos generales, todos los tipos de administrador tienen riesgos, beneficios y responsabilidades en el ámbito civil y penal. Por eso es importante qué tipo de administradores hay y qué responsabilidades conlleva cada uno antes de decidirse por un tipo de administrador para la empresa o decidir ser el propio administrador de la empresa. Entonces tenemos los tipos de administradores de empresas: la sucursal, mancomunado y el solidario. La ley concursal prescribe que el administrador concursal deberá ser abogado en ejercicio con 5 años de experiencia profesional efectiva, un economista titulado mercantil o auditor de cuentas igualmente con 5 años de ejercicio acreditable, o una persona jurídica integrada por 2 de los anteriores, ¿no es cierto? Asimismo, la administración concursal está dotada de distintas potestades y poderes jurídicos concretos o determinables por el juez del concurso, así como con la facultad de elaborar informes acerca del estado del concursado y de evaluar propuestas de plan de liquidación de convenios. En conclusión, su función es estructurar las relaciones entre acreedores y créditos para diseñar un plan de actuación posteriormente. Ahora, esta administración mancomunado suele ser la figura administrativa más frecuente en empresas de capital dividido, por el 50% de porcentaje o en porcentajes similares. Su peculiaridad está en las limitaciones de poder en lo cual toma de decisiones se refiere, y se necesita el apoyo previo y firmado de todas las partes que conforman a la empresa. Es beneficioso en el sentido de que confiere mayor control a todas las partes, al ser necesarias dar cada paso. Así suele ser habitual que el administrador mancomunado sea una persona sin ningún clase de vínculo con ninguno de los socios, no tiene ninguna relación, aunque puede darse el caso de que esta necesidad de que sea imparcial no se vea satisfecha. Por ello, puede resultar útil la presencia de 2 o más administradores mancomunados que se encuentren en el poder. El administrador solidario. A diferencia del mancomunado, el administrador solidario no precisa del apoyo firmado de los socios para tomar decisiones. La ley le concede la potestad para tomar el control absoluto de la entidad. Su fuente de poder es el visto bueno de la propia junta de socios de la empresa, que ante una situación de crisis interna depositan en el administrador solidario toda su confianza sin poder siquiera poner en entredicho sus futuras decisiones. Esto se traduce en una mayor rapidez de problemas, pero también hay el riesgo de la gestión que hace esta persona, ¿no es cierto?, de todas las decisiones que tome esta persona. La figura del administrador tiene muchas responsabilidades en el día a día, como puede ser presentar las cuentas anuales de los socios y accionistas y velar por el correcto financiamiento administrativo. Ahora, dentro de los diferentes tipos de administración de una empresa, aquí tenemos el administrador único. Una sola persona se encarga de todas las tareas administrativas y es responsable de los actos o omisiones cometidos. También podemos tener varios administradores. Como hay diferentes líderes en la empresa, hay varias opciones para tomar decisiones y organizar la empresa. Ahora, dentro del consejo de administración,
La formación de un consejo de administración requiere que se prescriba en los propios estatutos de la empresa y puede estar compuesta por un mínimo de 3 o máximo de 12 miembros. El consejo de administración no es habitual en las sociedades de responsabilidad limitada. Si tiene alguna duda con relación a los tipos de administración, podemos igual revisar este tema. Pero lo más, por ejemplo, hoy en día acá en las empresas familiares se ve que se tiene un administrador nada más. Pero ya en empresas transnacionales existen varios tipos de administradores. Eso en cuanto a la clase, con esto finalizaríamos todo lo de la clase. Como les comentaba, yo les voy a pedir para poder tener una clase más en la que veamos todo en conjunto, acerca del módulo, resolver preguntas, inquietudes, ver algún tema del deber que nos quede alguna incógnita o algo al respecto. Eso es todo por hoy, chicos. Espero le hayan entendido la clase. Básicamente la clase no se vuelve tan participativa ni tan dinámica porque es un tema más de leyes que hay que conocer. Entonces, sí me gustaría que fuera más dinámica, pero como les digo, son más leyes. Eso, chicos. Gracias, profe. Ahí estamos pendientes de la ayudita de la prueba. Ya. Chévere, Gracias, igual. profe. Ya estamos en contacto. Una excelente noche. Hasta luego. Una buena noche. Gracias.